Ahí estás. ¿Listo? Ok, bueno, el libro que yo leí se llama Átomos al desnudo, una visión íntima de la estructura de la materia y de quienes la develaron. Como les había comentado hace rato, está escrito por Miguel Gutiérrez García, es un divulgador de la ciencia con más de 30 años, yo creo, de experiencia, a pesar de que es muy joven, porque él empezó muy chico. Yo lo conocí precisamente en la promoción del libro, cuando se estrenó. Después tuvo una reimpresión y ahí es donde un amigo lo compró y me lo regaló. Pero son de esos libros que dices, lo voy a leer y lo pones en un estante para que adorne, ¿no? Y ahora que salió la oportunidad de dedicarle un tiempo a algo que no sé estar aquí en sino un poquito más enriquecerse uno mismo, me dije, pues voy a leerlo, ¿no? Pues bueno, les comento. Este es un libro de divulgación científica que cuenta la historia de cómo se descubrió el mundo subatómico. Todas las historias de este libro son muy interesantes y divertidas, pero solo abordaré unas cuantas porque son demasiadas para contarlas todas. Lo que hace diferencia a este libro de otro libro de historia de la física es la manera de tratar a los científicos. Nos muestra sus personalidades y habla de cómo fueran sus vidas más allá de un laboratorio antes de convertirse pues, en leyendas. Ahora sí, empezando, desde un principio los griegos pensaban en la existencia de un átomo indivisible del que estarían formadas todas las cosas. Este concepto fue retomado por un físico, Ludwig Boltzmann, que le apostó toda esta teoría en un momento en que no era aceptada del todo. Ese fue el problema. O sea, más bien por casi nadie en el siglo XIX. Solamente los químicos creían en esas ideas y por ello la comunidad científica lo tiraba de loco. En su planteamiento, él consideraba que todas las cosas están hechas de moléculas pequeñas, pequeños agentes, que eran los responsables de las cantidades macroscópicas que podemos observar y medir. Por ejemplo, entre mayor era la velocidad de estas moléculas, mayor sería su temperatura. Pero esto parecía complicar muchísimo las cosas al momento de hacer las cuentas. Para describir un fenómeno tan conocido, se necesitaban miles de cálculos, pero el buen Boltzmann encontró la forma de solucionar este problema con el uso de la física estadística. En vez de describir cada una de las moléculas, se concentró en describir el comportamiento de la mayoría y así logró resultados importantes. Pues a los físicos no les hizo gracia esta idea de la física estadística y los críticos a su trabajo fueron muchas y gastó mucha energía y tiempo en defender su teoría. Desgraciadamente Boltzmann era propenso a las depresiones y hasta se dice que era bipolar. Con tantos ataques a su trabajo terminaron por decepcionarlo demasiado y así la combinación de agobio académico y desequilibrio emocional acabó por suicidarse. El 15 de septiembre de 1906 se ahorcó mientras estaba de vacaciones en la ciudad de Duino, en Italia. Eso es lo interesante, que te habla de cómo era su vida, cómo eran ellos, no de lo que hicieron. Todos saben, PV igual en RT, pues Boltzmann, ¿no? Stefan Boltzmann es el de sigma por T a la cuarta. Quinta, perdón. Pero sí es el mismo Boltzmann, o sea, es Stefan un autor y otro Boltzmann, la acción es crédito. Stefan Boltzmann. O sea, es el mismo. Ah, es el mismo. No. Sí, lo que pasa es que después se hizo un trabajo que reúne su idea de la teoría atómica, bueno, de movimiento, y relacionado con temperaturas, y ya llegaron a que la relación era temperatura a la cuarta o quinta, no me acuerdo. A la cuarta. Sí, del tamaño de Kansas, de hecho, porque todo está hecho de partículas. Bueno, aquí podemos encontrar una de las definiciones de qué es la física que más me han gustado y cito. En términos muy prácticos, podríamos decir que la física estudia la materia y la energía aderezadas con algo de espacio y tiempo. Muchas veces a la gente que estamos en ciencias nos preguntan qué es la física o qué estudia la física, y creo que esta es una de las respuestas más amplias que le podemos dar, por eso la cité. Dice, además de mencionar qué es la luz. Ya que la luz es la piedra angular de la física moderna, podríamos decir que la luz es el agente energético por excelencia, y es un fenómeno que ha superado la imaginación de los humanos por muchos años. En sí, sabemos que la luz es una onda, y una onda es una perturbación que viaja a través de un medio transportando energía, o dicho de otra forma, es energía viajando de un punto a otro. Ya los caracteres cuánticos de si es onda o partícula quedan totalmente desplazados si lo decimos en algo sencillo, ¿no? ¿Por qué menciono todo esto? Pues porque viene otra historia de otro científico. Menciono todo esto porque la historia del siguiente científico está encaminada a ver qué tan caliente es un color.
Sabemos que si un haz de luz pasa por prisma, este se descompone en los colores del arco iris, o mejor dicho, en su espectro. Latín significa aparición. Pues en esos años se pensaba que la luz era una partícula, debido al famoso experimento de Isaac Newton, que está en la portada de un famoso disco de Pink Floyd. Dice, corría el año de 1800, cuando a sus 63 años, William Herschel se le ocurrió hacer estudios sobre el calor y la luz. Armado de un termómetro, se dedicó a establecer cuál es el color más caliente. Con ayuda de un prisma, descompuso la luz en los colores del espectro y colocó un termómetro en cada color para medir la temperatura. Y un termómetro extra afuera para que funcionara como referencia. El color violeta resultó ser el más frío. La temperatura de cada termómetro iba en aumento conforme pasó del azul al verde, al amarillo y luego al rojo. ¿Cuál sería su sorpresa cuando notó que más allá del color rojo, el termómetro marcaba una temperatura aún más alta que en todos los demás colores? Tenía que haber algo ahí, luz que no podemos ver y con frecuencia más baja. Como el nuevo componente del espectro tenía que ser de una frecuencia menor, se le nombró infrarrojo. Esa es la historia de cómo se descubrió el infrarrojo. Bueno, es una historia pequeñita, ¿no? Ahí hay varias cosas que mencionar. Realmente el color más caliente es el azul. O sea, las estrellas que brillan al rojo blanco, pues las vemos azules. Y las estrellas que son más frías son rojas. Lo que pasa es que Herschel pues también estaba haciendo un experimento pintado con crayones, ¿no? Entonces realmente hizo tan mal el experimento que resultó más frío el azul que el rojo. Porque es más energético. Una onda roja hace esto y una onda azul hace esto. Intenta hacer esto un tiempo, te vas a cansar, gasta más energía. Intenta hacer esto y vas a durar más tiempo, gastas menos energía. Esa es la analogía que siempre doy, ¿no? Pero bueno, en esos años no se sabía nada. Pues pensaban que la luz era una partícula. También el material del termómetro. Bueno, sí, pero si dices con el mismo termómetro, o sea, si acarreas todos esos errores igual, siempre te va a salir que la luz azul, o bueno, los azules, son energéticos que los rojos. O sea, 400 nanómetros es más caliente que 800 nanómetros, 700. Bueno, si es un termómetro negro que absorbe todo. Ajá, ideal y todo, pero es dato curioso. Otra historia, esta me gusta mucho. En 1812, le avanzamos bastante en la historia, Faraday, de 21 años, le hizo ya un libro basado en las notas que había tomado de una serie de conferencias a Sir Humphrey Davy. No sé si sepan quién es Humphrey Davy. Es el que inventó el foco de adeveras. Bueno, el foco que duraba encendido un segundo. El origen, ¿no? Entonces Humphrey Davy, que había una serie de conferencias en la Royal Institution. En ese envío aprovechó para pedirle trabajo como su asistente y la respuesta fue que no se comprometía a nada, pero lo tendría en mente. Fue algo así como, no mames, nosotros le hablamos. Tiempo después, David sufrió un accidente en el laboratorio y para seguir investigando necesitaba de un asistente. Pensó inmediatamente en el joven Faraday. Con esto se abrió la posibilidad de acceso a la ciencia para un joven muy humilde que de otra manera no hubiera podido convertirse en una luminaria científica. Cuando acompañó a David, el entusiasmo de Faraday lo llevó a hacer más que asistir y escuchar. Tomó numerosas notas que después encuadernó y muchos diagramas y dibujos para hacerlo más didáctico. Él aprendió a encuadernar de niño cuando trabajaba porque tenía que ayudar a su familia. Al terminar, tenía un libro de más de 300 páginas, del cual entregó una copia a Sir Humphrey Davy y con lo cual pudo ser un muchacho de compañía a su secretario. Esto no fue de la noche a la mañana. Tuvieron que pasar muchas cosas y percances. En una gira que tenía programada, Sir Humphrey Davy, el mayordomo, se negó a acompañarlo. Así que Michael le entró a la chamba de mayordomo también. Además de ser su ayudante en conferencias, cargaba valijas, el encargado de la limpieza y un largo etcétera. Además, la esposa de Humphrey era una señora muy estirada y no dejaba que Faraday viajara con ella. Lo obligaba a viajar en otro vagón y comer con la servidumbre, haciendo sentir una persona de segunda. El tiempo y la perseverancia, además del aguante de groserías, hicieron justicia. Faraday tenía una fascinación por los imanes y lo que recién se sabía sobre las corrientes eléctricas. Él se cuestionó si un imán podía generar corriente eléctrica, así como una corriente eléctrica generaba un campo magnético. Tras muchos intentos, logró crear el motor eléctrico, que es la base de la tecnología moderna. Hoy en día, todos saben que el mayor descubrimiento y aporte a la ciencia de Sir Humphrey Davy fue descubrir a Michael Faraday. Un final feliz para una persona que nunca se rindió. Es otra historia y ahí cuentan muchas más que le pasaron, ¿no?
Otra historia que me gustaría platicarles es un poquito más adelante, voy avanzando en el tiempo. Por los años de 1985, el físico alemán Wilhelm Röntgen estaba en una habitación estudiando un tubo de rayos catódicos. ¿Saben qué es? Los que hay en una televisión, Jacqueline debe saber de esas teles antes grandes. Yo tuve muchas, ya aquí estamos igual, no te preocupes, no somos millennials. Eran grandes, tenían atrás un tubo que tenía un filamento que se calentaba, salían electrones aventados y un campo magnético los dirigía a una pantalla donde chocaban. Esos rayos salían del átodo, esos electrones, y eso se bautizó como tubo de rayos catódicos. Bueno, uno de esos. Bueno, retomo, estaba experimentando con un tubo de rayos catódicos que se encontraba dentro de una caja de cartón. La caja servía como aislante del exterior. Observó que una pantalla fluorescente que estaba fuera de la caja brillaba siempre que el tubo de rayos catódicos estaba en funcionamiento. Este fenómeno no tenía explicación. Incluso llevando la pantalla a otra habitación, la pantalla seguía brillando. Realmente algo estaba saliendo del tubo de rayos catódicos, podría atravesar el cartón y la puerta de madera. Estos rayos no eran rayos comunes de un tubo de rayos catódicos, porque ya se sabía que estos rayos eran fácilmente detenidos por una hojita de papel. Ahora estos nuevos rayos no eran detenidos por nada, y no tenían nombre, por ello Röntgen los bautizó como rayos. ¿Cómo pronunciarlo? Röntgen, algo que tiene diéresis la O. Siempre lo escuché como Röntgen. La verdad, mi alemán es tan bueno como mi inglés. O sea que... No sé en realidad cómo se pronuncia eso. Bueno, también se dio cuenta que una placa fotográfica se velaba al ser expuesta a estos nuevos rayos. Cada material tenía una interacción diferente con estos rayos. El mayor ejemplo fue iluminar con ellos objetos para tomarles fotografías. Fue su sorpresa que cuando tomaba una foto de una persona solo salían los dos. Fue así como tomó la mano de su esposa y tomó la primera radiografía de la historia, dando lugar a una revolución en el área de la medicina. Las radiografías se empezaron a tomar en todo el mundo como una forma de dar un mejor diagnóstico. Bueno, eso se lo dimos a este señor. Tenemos una historia pequeñita, que es de Max Planck, uno de los físicos más importantes de la época. Pasó buena parte de su vida intentando echar para atrás lo más importante. A los investigadores de finales del siglo XIX les interesaba saber la relación que guardaban la temperatura del cuerpo negro y la intensidad de emisión de cada frecuencia. Las frecuencias más bajas corresponden a ondas de radio. Al aumentar la frecuencia aparecen microondas, luego el infrarrojo, la luz visible, el UV, los rayos X y finalmente los rayos gamma. La teoría que se tenía predecía que la temperatura según la emisión del cuerpo negro. Los físicos de la época esperaban que al incrementar la temperatura, la intensidad de los rayos también aumentara. Para el caso del ultravioleta se esperaba un aumento impresionante, pero los resultados experimentales mostraban lo contrario. Apareció un problema, la catástrofe del ultravioleta. Por eso era la catástrofe del ultravioleta, porque la teoría funcionaba súper bien para todo el espectro excepto para el ultravioleta. Pues luego de batallar mucho para resolver el problema y en un acto de pura desesperación, Max Planck unió acrobáticamente los dos planteamientos que se conocían. Estos eran la idea de una onda continua y un corpúsculo, que eran los electrones. Podríamos decir que se puso a culear para terminar la tarea. Técnicamente recortó lo que no servía y lo que sí servía lo unió con cinta adhesiva. Realmente no era un razonamiento válido, pero funcionaba de maravilla. Hoy se conoce como la cuantización de la energía. Y bueno, ¿por qué era? Porque cuando iba a congresos y exponía su plática, ¿y de dónde salió? Pues no mames. La respuesta era malísima, ¿no? Pues es que así funciona, tú no preguntas, ¿no? Pues podemos seguir con un largo etcétera, pero estas son las historias que más me gustaron. En el libro también se habla de las técnicas de seducción de Richard Feynman. ¿Cómo le está donando? La relación abierta de Erwin Schrödinger con su esposa. La relación casi de sirvienta de la esposa de Albert Einstein y la creación de las bombas atómicas. Pero por el momento solo quiero compartir un poquito, por no decir de más, y se pierda la sorpresa de leer el libro completo. Bueno, eso es todo, no se tengan. ¿De qué editorial es? Ay, es de una editorial de Zacatecas. Es que como es la universidad donde él estudió su doctor, pues los apoyan mucho para que publiquen, entonces son las editoriales de ahí, pero no recuerdo bien la editorial. ¿Pero los venden en la ciudad o algo así? Pues el primer tiraje fue de 200 y el segundo fue de 500, entonces realmente hay pocos. Yo lo obtuve por chiripa, la verdad, porque estuve el día que lo presentaron.
pero sí se pueden mandar pedir. ¿Cómo dices si lo pronuncia? Röntgen. 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 Gracias.